Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del verso 18 en adelante. Pues vosotros la parábola del sembrador. Padre Jehová, en el dulce nombre de Jesús nos acercamos a ti para pedirte primero que todo que nos cubras con la sangre que derramaste en esa cruz, que nos envíes el Espíritu Santo para que podamos entender la palabra, para que la podamos escudriñar y que de vida y salvación en nuestras almas. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Buenas tardes, amados oyentes, amigos hermanos. Es un motivo de grande gozo para mí, una vez más, compartir con cada uno la santa palabra de Dios. Gracias por querernos acompañar a cada uno a través de este audio. La palabra no es algo, la palabra es alguien, es Dios mismo hablándonos. Esta tarde el Evangelio según San Mateo, recordamos que Mateo es uno de los 12 discípulos del Señor Jesús y que este Evangelio es hecho por judío, un hombre judío, para judíos, o sea, con un conocimiento muy claro de las cosas de Dios, es este evangelista. Dice, oíd, siempre Dios nos habla de poner atención. Y tenemos que poner atención a la voz de Dios. De muchas formas habla Dios, dice la misma palabra. Dios nos habla a través de la Biblia, pero Dios nos habla a través de los hechos que nos suceden. Dios nos habla a través de personas que nos dicen cosas, incluso a veces gente que conversa. Usa el Señor para llamarnos al arrepentimiento, para afirmar algún hecho que queremos entender con claridad y nos habla dentro del corazón. Dios nos habla a tener atento el oído de la carne, el oído que tenemos en el cuerpo, pero más atento el oído del alma, ese oído fino que Dios ha puesto en nuestra alma, que escucha la voz de Dios, que ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Dice, hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Dios ha explicado la parábola del sembrador a través del capítulo 13, desde el verso 1 hasta el 16, y luego la explica a sus discípulos. Dice el verso 13 en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Nosotros no podemos entender la Biblia si no nos la hace entender Dios mismo. Una carta llega para tu vecino y dice montones de cosas que tú no entiendes porque no es para ti, sino para tu vecino. La Biblia es Dios hablándonos y para que Dios nos hable y nosotros podamos entender, tenemos que vivir en el Espíritu. Eso sucede cuando nos arrepentimos del pecado, nos cubrimos con la sangre de Jesús y nos llenamos en el nombre de Jesús del Santo Espíritu para comprender la palabra. Cuando la palabra viene a nuestra vida, el Espíritu de Dios no la discierne, no la aclara, la penetra en nuestro corazón y nuestro corazón es cambiado. Por eso le dice que la palabra es como espada de dos filos, ¿no? Penetra tu corazón. Eso hacían las espadas de dos filos, penetrar a la gente y luego al sacarla, le sacan a la gente en el Antiguo Testamento, en las guerras de Israel, salían los intestinos y todo en esas espadas de dos filos. Dios penetra tu corazón con la palabra y saca lo que no está conforme a la palabra. Nadie puede convencer a nadie de pecado. Oímos lo que está mal. De pronto lo pensamos en nuestra mente que está mal o nuestra conciencia dice que sí está mal, pero seguimos lo mismo. El único que puede cambiar nuestra vida es el Santo Espíritu. Entonces, al escudriñar la palabra, debemos pedirle al Espíritu de Dios en el nombre de Jesús, a Jehová Padre, en el nombre de Jesús, Jehová, Dios Hijo, que nos envíe ese Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y claridad para que la palabra haga para lo que ha sido enviada a nuestro corazón. Dice, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, la lee por leer, sin poner atención, una abeja se para sobre una flor y saca el néctar de la flor. Una mariposa pasa y solo toca la flor, no logra nada de ella. Así pasa cuando escudriñamos su palabra. Hay que poner atención a lo que Dios nos dice. Cuando hablamos con una persona o alguien nos intenta explicar alguna cosa y no ponemos atención, luego podemos sacar mil excusas. Es que esta persona me explicó mal o las cosas estaban enredadas y yo no puse atención, tenía la mente en otra cosa. Cuando venimos a la palabra de Dios tenemos que ser respetuosos, es Dios hablándome
y buscar ese lugar donde yo me concentro a escuchar lo que el Señor me dice y desear que el Señor me la enseñe, entonces cubrirme con la sangre de Jesús y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo me haga entender esa palabra. Dice, cuando alguno oye la palabra, o sea, el que la oye descuidadamente y no la entiende, viene el mal, o sea, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque la palabra que allí sembrada en tu vida, pero no da fruto, porque viene el malo y la arrebata, porque tú no te apoderaste de ella, porque tú la tomaste como algo insignificante, entraste y saliste como si no fuese necesaria la palabra para vivir. Pero cuando la escudriñas con todo tu corazón, la meditas, luego la mantienes en tu alma, te preguntas, ¿qué te quería decir el Señor? ¿Cómo aplicarla a la vida? Y luego vas y la aplicas a la vida. Pero el primero que fue sembrado, dice, viene la palabra y el malo la arrebata lo que ha sembrado. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, la palabra es bonita, que viene, escuchamos un audio, escuchamos la palabra misma, un sermón. Qué palabra tan bonita, la recibimos con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, o sea, es una palabra que no se entierra dentro de ti porque no la pones por obra ni la meditas, o sea, así bonita la palabra y luego piensas en otras cosas y la palabra queda allí sin penetrarte, sin tocarte. La palabra al ser oída debemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo ponga en nosotros querer y obrar la palabra, o sea, que la meditemos y la meditemos en el hecho de ponerla a accionar la palabra, en cambiar, en transformar, en creerla, en ponerla en nuestra vida, en nuestro obrar, en nuestras decisiones, en nuestros problemas, en nuestras felicidades, en todo que esté la palabra de Dios. Dice, estos la reciben con gozo, pero luego viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropiezan porque pues no tiene raíz. Fue una palabra oída y no se profundizó en el corazón y se llevó a cabo y no tiene ninguna raíz. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen fructuosa. Este la oye, pero piensa en todo lo que tiene, hace cálculos y la palabra queda ahogada allí. No puedo cumplirla, no tengo tiempo. La palabra está bonita, pero yo no quiero llevarla a cabo. Es el Señor Jesús explicando lo que ha pasado en nuestras vidas al escuchar el mensaje, al leer la Biblia, al escuchar la predicación y que hemos hecho con toda la palabra que hemos escuchado. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, o sea, primero la oye, luego la medita hasta entenderla, pidiendo al Padre con la sangre de Jesús que lo cubra y al Espíritu Santo que lo ayude a que esa palabra se afirme y luego la lleva a cabo, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermano en Cristo, la palabra de Dios es el alimento para el alma. La Biblia dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La Biblia para ser traducida y para tenerla en nuestro idioma tan cómodamente tenemos incluso varias Biblias en nuestras casas o en nuestras bibliotecas. Allá hay Biblias de todas las versiones. Para que la Biblia llegara a nuestro idioma, hubo gente que murió, que fue martirizada. El Señor, a través de ese sufrimiento, de todo eso, sembró la palabra en cada idioma para que nosotros la apreciáramos. No podemos idolatrar la Biblia porque no nos hacemos ídolos de nada, pero sí la debemos amar. La Biblia no es algo, es alguien, es Dios hablándonos. Entonces la Biblia debería tener un lugar en nuestra vida muy especial. No deberíamos cogerla allí como un libro cualquiera y tirarlo en cualquier lado o poner sobre él cosas que no es digno poner, sino que la debiéramos cargar como un tesoro en nuestros bolsos, ponerla al lado de nuestra cabecera, tenerla abierta nuestra Biblia para buscar en ella todo el tiempo lo que el Señor quiere decirnos. O sea, es el Señor hablándonos, es toda una pasión, tenemos que creerla. Debemos ponerla
por obra, o sea, al leer la palabra luego la meditamos, decimos, ¿qué nos trataba el Señor de decir o qué nos trata el Señor de decir? Si algo no entendemos, le pedimos al Señor que con el Espíritu Santo nos dé claridad, la rumiamos, como es un término de la primera traducción al español que tiene Cassiodoro de Reina y Cipriano Valera, ya una introducción de rumiar la palabra como hacen las vacas con el alimento. Entonces vuelven el alimento y vuelven el alimento, masticarla y masticarla. Dice ella misma ahí en el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque nuestro Dios es un Dios trino. Dice allí en el libro de primera de Josué, en el capítulo 1, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿no? En el 1:7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero el 1:8 es aún más importante. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, lo mismo que era parábola, ¿no? La palabra que cae en buena tierra es una palabra en la que no vamos a perder. Esta palabra que Dios nos ha dicho, ¿qué fin tiene nuestra vida? La vamos a meditar mañana, tarde y noche. La vamos a poner por obra. Vamos a ver dónde aplica esta palabra y a obligarnos a obedecer. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando leemos la palabra voy a meditar en ella, en lo que el Señor me quiere decir. De día y de noche meditarás en él para que la guardes, no que la guardes en un cajón o en una biblioteca, sino en tu corazón y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, la palabra es necesaria, hermano, en Cristo, para ser prósperos, bendecidos, para que nuestras cosas vayan bien. Medita en ella, ruméala, como hemos dicho. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, hay que esforzarse y ser valiente para estudiar la palabra. Hay que esforzarse cada día en que al levantarme, yo lo primero que haga es escuchar la voz de Dios, hablar con Él y leer su palabra y luego irme en el día a meditarla y al volver la noche, volver a pensar en su palabra. La oración Shemai es la oración que los judíos hacen todo el tiempo, es la confesión del mandamiento que ellos repiten una y otra vez, pero pues en ellos se volvió una forma y no el fondo, o sea, el corazón no estaba allí, alaban a Dios con la boca, pero el corazón no estaba allí. Así que ellos en la mesusa ponen esta oración Shema y la pegan por todo lado y la tocan al entrar y al salir, pero de ahí no pasa, ¿no? O sea, no hay un corazón allí apasionado, avivado por el Señor para poner por obra esa palabra. Pero nosotros queremos repasarla en esta tarde, Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, tenemos que amar a Dios, pero no hay forma de amar a Dios sin fe, sin verdad, sin obediencia. La Biblia dice que el que le ama, su palabra guardará. La Biblia dice que la fe viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. La Biblia misma nos parafrasea ese obedecer al mandato de amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y todas tus fuerzas. Dice Deuteronomio 6:7, 6:6, perdón. Y estas palabras que yo tomando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andarás por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La parábola del sembrador nos muestra eso, ¿no? Ese es el que da fruto y realmente da fruto que permanece, ¿no? Los otros fracasan en la palabra. El primero oye la palabra, no la entiende, no quiere entenderla porque nadie va a Dios y él lo echa fuera y no pide a Dios Padre en el nombre de Jesús, Dios Hijo, y con el poder del Espíritu Santo que le enseñe Dios la palabra.
El Salmo 119 es toda una ciento y pico de versículos que nos invitan a leer, a escudriñar la palabra, a amarla, a desearla, porque pues realmente la palabra es Dios, o sea, desear a Dios, a desear cada mañana, buscarlo y a la noche y al mediodía. La Biblia dice allí en el 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Todo el pecado, toda la maldad, todo cae ante la palabra. Cuando leemos la palabra nos da conciencia, porque la palabra y el espíritu están ligados, de pecado, de justicia, de juicio. Nos sacan todo lo que nosotros tenemos de mal y nos da un avivamiento espiritual. No importa cuánto haya en mi corazón de dolor, de tristeza, de problemas, Dios está ahí listo para llenarme de esa palabra y de esa unción que transforma. Porque dice el libro de Lucas en el capítulo 17, en el verso 6, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. O sea, la fe es eso, el oír la palabra y ponerla por obra. Y si tuvieras un poquito de esa fe, pues todas esas montañas que hay alrededor de nosotros, todas esas cosas que hay que quitar, que desarraigar, árboles de error, de equivocación, caerían y transformaríamos nuestra vida en una vida con sentido y con propósito. O sea, lee la palabra, la fe viene por el oír, dice el libro de Hebreos, y lo que se oye es la palabra de Dios. Hay que ponerla por obra, hay que escudriñarla, hay que coger esa palabra y rumiarla mañana, tarde y noche, obligar a nuestra carne a obedecer y entonces veremos el cumplimiento de la parábola del sembrador, porque entonces daremos frutos, frutos que tal vez no tenemos. Primero la salvación de nuestra propia alma, el cambio de nuestra vida, de salir de pecados que ya no debiéramos tener en nuestra vida, de cosas pasadas que pudiéramos decir claramente, rápidamente, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, lo que antes tenía lo tengo por basura, con tal de que ahora tengo el conocimiento de Cristo en mi vida. Cuando vemos la palabra en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 16, dice, por tanto no desmayemos. O sea, Dios nos manda a no desmayar. ¿Cómo no desmayo? Dice la palabra en Josué, donde hemos leído, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te desmayes, aunque este cuerpo exterior se vaya desgastando, el interior se renueva día en día, no importa qué tribulación tengas, hermano. Y este es tiempo de tribulación, podemos llegar hasta la enfermedad o la muerte y se puede ir desgastando todo nuestro ser, pero si leemos la palabra de Dios nos renovamos en el interior, porque ese es el fin de la palabra, o sea, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios es creadora, es renovadora, es cambiadora. Dice la palabra que cuando estamos en Cristo, en su poder, en su presencia, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Somos nuevas criaturas, eso hace la palabra renovar, transformar, cambiar. Segunda de Corintios en el capítulo 5, en el verso 17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mm, es que venir a la palabra nos hace ver la realidad de la vida, nos quita como la torpeza en nuestras apreciaciones, la palabra nos transforma porque es como pasar el tiempo con el sabio, con el entendido, con el omnipotente, con el altísimo. Y entonces dice Filipenses en el capítulo 3, en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sea lo que antes valía, ahora lo tenemos como basura, porque ahora tenemos un conocimiento perfecto, que es el conocimiento de Dios, ¿no? Ahora conocemos a Dios y nos dice la palabra en Amos, en el capítulo 5, en el versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, pero ¿cómo sé qué es lo bueno para vivir? Pues leyendo la palabra, escudriñándola, que la palabra venga a mi vida y dé fruto para vida, porque así Jehová de los ejércitos está
estará con vosotros, como solemos decir. Entonces, por no escudriñar la palabra, por no buscar a Dios, por hablar y no pasar tiempo leyendo la palabra, entonces nosotros estamos vacíos y de pronto hasta perdemos la vida eterna. Dios nos cubra con su sangre, pero si nosotros permanecemos en la palabra, si la leemos, si la ponemos por obra, si hacemos cada mañana ese nuestro devocional ahí en el lugar secreto, entonces Dios hará en nosotros una transformación, un cambio que todavía quizás no hemos podido, y transformará nuestras vidas y las de los que amamos. Dice la palabra ahí en Lucas 24:49, que he aquí Dios enviará la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esa era una promesa dada por Dios de enviar el Espíritu Santo. Esa promesa está en la Biblia, cuanto más dará Dios el Espíritu Santo a los que se lo piden. Pero si no meditas en la palabra, en esa palabra que dice, cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que se lo piden, tampoco recibirás el Espíritu, y el Espíritu es el que te ayudará a entender la palabra. Entonces eso va ligado. Pídele al Señor que puedas meditar en la palabra, de pedir el Espíritu Santo sobre la vida. Y luego que tengas el Espíritu, pídele que el Espíritu te ayude a comprender día a día más la palabra. Al estar por ahí todo el tiempo, piensa en lo que Dios te ha dicho en la madrugada, en lo que has leído en la palabra. Busca un lugar secreto al mediodía y escudriña la palabra. Búscalo en la noche que te acuestes, y entonces verás, hermano en Cristo, como Dios te va haciendo entender esa palabra, y esa palabra te va transformando, porque es imposible que pases tiempo con el Señor, que escuches su voz y esa voz no haga en ti una transformación tremenda, y una transformación que dé frutos de los que estás pidiendo tú, como es la salvación tuya y la salvación de los de tu casa. Padre Jehová, te pedimos esta noche allá delante de tu presencia, Señor, que nos ayudes, Dios mío, a comprender la palabra y a ponerla por obra. Ayúdanos a que no seamos, Dios mío, Padre Santo, como el que oye la palabra y no la entiende, y viene el malo y la arrebata. Ayúdanos a que no seamos, Dios, como el que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no hace que la palabra tenga raíz, hace que viene cualquier problema y cualquier aflicción y la palabra cae al piso. Padre, mira, que no seamos como el que es sembrado en espinos, que oye la palabra y metido en su cuento, en su engaño, en sus negocios, en la avaricia, en la codicia, en el amor de este mundo, la palabra se hace infructuosa. Ayúdanos a ser, Dios mío, los que la palabra fue sembrada en buena tierra, que la oigamos, que la entendamos, que la rumiemos, que la meditemos mañana, tarde y noche, volvamos a ella en la mañana, al mediodía, a la noche, y que la pongamos por obra, que dé fruto al 100, al 70, al 60 y al 30 por uno. Gracias, Jehová Dios. Guarda esta palabra en nuestro corazón, que fruto para vida, en el nombre de Jesús y por el poder tuyo, Espíritu Santo. Amén y amén.